dicho, porque no los conozco, pero al menos los veo, ¿verdad? Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios es bueno. Creo que vamos a tener un buen tiempo. Damos gracias al pastor Reginaldo, su esposa Nish, su familia, por esa buena disposición de recibirnos, de prestarnos este púlpito, y siempre nos bendice mucho llegar por acá y ver lo que Dios ha estado haciendo. Lo vemos en los cultos que pasan por línea, y nos da mucho gusto, la verdad, ver lo que Dios está haciendo, especialmente en este tiempo tan complicado, tan peligroso, tan difícil, un tiempo en donde no podemos desprendernos de Dios por ningún motivo. Ningún motivo no podemos desconectarnos de Dios, no podemos alejarnos, sino al contrario, agarrarnos bien de Él. Hay algunas cosas que yo quiero compartir. Quizá para algunos va a ser un poco fuerte, quizá para otros no, para otros es normal. Yo creo que dentro del Señor todo debe de ser normal. Siempre la palabra tiene el sello de producir vida. Las palabras que yo os hablo, no importa si son fuertes, son espíritu y son vida. Cuando nos habla el Hijo, pues nos chulea, como su esposa nos chulea, nos adorna, nos enamora. Cuando nos habla el Espíritu Santo, nos consuela, nos abraza, nos quebranta, nos arrulla, nos hace sentirnos seguros. Cuando nos habla el Padre, nos habla como estruendo de muchas aguas, nos ciñe y nos enfrenta y nos confronta por medio de su palabra a la realidad de nuestra vida. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo quiero, hermano, comenzar esta noche. He estado inquiriendo en Dios ya hace algunas semanas. Estamos meditando el tema del retiro. Cuando lo tuvimos, pues se mandó a hacer la pancarta. Y tiempo de luz, tiempo de tinieblas. Yo creo que a lo que nosotros nos corresponde es la luz. Pero Pablo dijo algo y no habla. Pablo no le da mucho lugar al enemigo, Dios lo reprenda. Pero las palabras de Pablo resuenan, dice: no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Ya que ese hombre de alguna manera sabía cómo trabajaba el enemigo y se cuidó de eso. Terminó su trabajo, su deseo era terminar su carrera, era su vida personal, su vida devocional, su carrera y el ministerio, que eran dos cosas muy diferentes, que recibí del Señor, dice, y su deseo era terminarlo con gozo. Nosotros somos una generación que estamos plantados en una de los tiempos más complicados, más difíciles, más ahora que escuchamos la Agenda 2030, un nuevo orden mundial, en donde se está trabajando de manera rápido, a grandes zancadas, todo lo que quieren hacer. No les importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ellos lo que se propusieron lo van a llevar a cabo, porque al final de cuentas es profecía y nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Así que estamos en un tiempo en donde
tenemos nosotros que ponerle mucha atención a nuestra relación para con Dios. Si sacamos nuestros ojos y vemos cómo está toda la situación afuera y todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, pues nos damos cuenta que en realidad hay mucha tiniebla. Pero el problema es, hermano, cuando las tinieblas están adentro de la iglesia. Eso es delicado y todavía más delicado si las tinieblas están dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Porque nunca nos hemos puesto a pensar que cuando venimos a Jesús traíamos mucho del diablo. Y entra el Señor en un proceso por medio de su Santo Espíritu de regeneración, renovación, restauración, transformación, santificación. Ese es un proceso gradual. Pero todas esas áreas diabólicas que traíamos tienen que salir de nosotros. Aparte la carne. La carne. Acuérdese que hubieron 31 reyes de Canaán y 39 paradas en el desierto. 70 en total. 70 es el número de gobierno espiritual, gobierno teocrático, pero aplicado al gobierno espiritual del enemigo. Nosotros traíamos arrastrando por lo menos 70 áreas. 39 en nuestra alma, 31 en nuestro espíritu, sin contar todas las áreas del diablo, ¿verdad? Sin contar las áreas. Porque la mentira no aparece ni siquiera en las áreas de la carne. No aparece en la lista de las áreas de la carne. Y la mentira es un área, es una semilla diabólica. El robo es una semilla diabólica, los deseos de grandeza son una semilla diabólica. Entonces, creyendo en Dios en el tema, cuando hablé con el pastor Reginaldo de las fechas, entramos ya con las fechas, pues ya, Señor, ¿cuál es el lema del retiro? Después del lema del retiro, que me habla el Señor, tiempos de luz y tinieblas, porque el mundo está dividido. Siempre ha estado dividido entre la luz y las tinieblas. Pero hoy más, entrar en un tiempo en donde, bueno, ya tenemos las fechas, ya tenemos el lema del retiro, ahora los temas. A inquirir en Dios, a pedirle temas que nos bendigan. De pronto baja a mi corazón porque una de las cosas que he estado yo pidiéndole al Señor es que yo no quiero perderme en el último tiempo. O sea, no quiero pasar de noche, pues. Yo no quiero perderme, yo quiero saber qué va a pasar, porque es una de las promesas del Señor. El Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará y nos hará saber lo que habrá de venir. Entonces, yo quiero que el Espíritu Santo me lo diga. Ya cuando el Espíritu Santo nos habla, ya todo lo que vemos que sucede, pues solamente es confirmación de lo que verdaderamente ya el Señor nos ha hablado. Pero tenemos nosotros que entender que, mira un pájaro, allá en Nayarit se juntaban las vacas, los cochinitos, los perros, y se sentaban ahí a escuchar. No, asombroso, hermano, asombroso, porque pues la iglesia no estaba en 4 paredes, por el calor nomás tenía un techito de palma, y pues ya se imaginará, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor me habló, quiero que me tenga paciencia en esta noche, es que para nosotros poder, y grábese esto, para poder saber qué va a pasar en el tiempo final, nosotros tenemos que ir al principio. Para poder saber el final, tenemos que ir al principio. Por eso es que dice el libro de Isaías 46:9, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, dice, y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Oiga lo que dice, que declaro el fin desde el principio.
Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Gracias eterno, gracias bendito, gracias Señor. Amén. A mí me revolucionó este verso porque si nosotros queremos saber el final, sencillamente tenemos que ir al principio. Queremos conocer los tiempos finales, vamos al principio. Aquí dice que Él declara el final desde el principio. A mí me revolucionó eso porque eso me hizo a mí entender por qué es que cuando yo me convertí, yo me quedé atorado durante 3 meses en el capítulo 8 de Génesis. Yo quería empezar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Levítico, Deuteronomio, etcétera, etcétera. Pero yo me quedé atorado en el capítulo 8 de Génesis, cuando el Señor me dijo toda la Biblia y toda la historia de todo, me dijo, está en los primeros 8 capítulos de Génesis. Y leía, hermano, y créame, cero, no entendía nada. Pero claro, en esos 8 capítulos, en el espíritu de la palabra, me empecé a dar cuenta que con el correr del tiempo, que habían cosas muy especiales. Y ahora, después de 30 y tantos años de evangelio y de ser ministro, ahora entiendo. Si nosotros queremos saber el final, sencillamente vamos al principio. Y quizás nos vamos a poner un poquitito galácticos, pero después vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Aquí dice que Él declara el fin desde el principio, según el verso 6 de Isaías 46, verso 10 de Isaías 46. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. No ha sido hecho, pero ya lo declara. La palabra antigüedad en las raíces hebreas es kedem, en inglés es aforetime, algo así. Mi inglés no es muy bueno, así que no me culpe por eso. Antigüedad en las raíces hebreas es kedem, o sea, el tiempo antes que el tiempo que nosotros conocemos. Ese es la antigüedad. Se resume el tiempo antes de que existiera todo lo creado. Por eso dice que desde la antigüedad, dice, Él declara lo que no ha sido hecho, o sea, no había nada. Y sin embargo ya estaba dentro del plan de Dios, ya estaba dentro del propósito de Dios. Y Él lo empezó a declarar no desde el tiempo adámico, sino mucho tiempo atrás. Si dijéramos desde la eternidad, pues no sabríamos en realidad cuál de todas, porque la Biblia dice que Dios es Dios de una eternidad a la otra. Entonces quiere decir que no hay una sola eternidad, que hay un montón de eternidades, pero que hay una eternidad en donde están, dentro de esa eternidad están todas las eternidades. Entonces ya con eso nos ponemos, hermanos, a mí a veces se me pelan los cables y me pongo a pensar, es que lo que nosotros hemos conocido de Dios no es prácticamente nada. Recuerdo mi pastor dijo una vez, después de 25 años de predicar, le dijo, Señor, ya les prediqué todo. Y el Señor le dijo, no, apenas estás comenzando. Imagínense. Entonces hay muchas cosas, hermano. Aquel hombre se hizo famoso cuando dijo, yo solo sé que no sé nada. Y ahí se hizo famoso. ¿Cuántas frases, cuántos dichos, cuántos refranes no dijo? Y cuando dijo, yo solo sé que no sé nada, con eso se hizo famoso. Entonces cuando Él dice, yo declaro desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, aparecen 2 palabras, principio y antigüedad. La antigüedad es el tiempo, hermano, antes del tiempo.
Y el orden es este, se lo voy a explicar. En veces cuesta un poquitito, pero la antigüedad es antes de comenzar a crear, valga la redundancia de palabra, todo lo creado. Aparece entonces el Olam, y el Olam es el principio del tiempo. Ahí es donde principia el tiempo. Antes no había tiempo. En el Olam principia el tiempo, en el Olam principia la eternidad, porque la eternidad es un tiempo, o principian las eternidades. Si nosotros decimos que Dios es eterno, definitivamente lo es, pero Él está fuera de la eternidad, porque si decimos que es eterno, lo estamos metiendo a un tiempo, y Dios no tiene tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, la antigüedad es antes de comenzar a crear todo lo creado. El Olam es el principio del tiempo, y de la raíz Kedem, que es antes del tiempo, es el principio de las creaciones. Entonces hubo un principio de tiempo, pero hubo un principio para comenzar a crear, valga la redundancia de palabra, todo lo creado. Quiero ir despacio en eso porque es muy rico, hermano, entenderlo. Entonces, antes de comenzar a crear todo lo creado y antes del principio del tiempo, hermano, Dios ya existía. Pero en medio de todo esto que le he dicho ahora, aparece un punto, el punto donde todo se desvanece, o sea, el punto que le llaman en inglés el vanishing point. Es el punto donde todo se desvanece. O sea, voy a tirar una línea aquí, de pared a pared. Aquí exactamente hay un punto que le llaman el vanishing point. De aquí para acá, nosotros no conocemos nada. Porque aquí es Dios y Dios nos ayude, ¿verdad? Pero de aquí, del punto donde todo se desvanece, para acá no sabemos nada. Aquí es donde dice, los secretos pertenecen a Dios, dice la palabra, mas los revelados del punto donde todo se desvanece, para allá, es donde podemos saber nosotros. Los secretos pertenecen a Dios y lo revelado a nosotros, o sea, de este punto. Entonces, aquí en este punto donde todo se desvanece, hermano, es donde comienza el tiempo. De aquí para atrás no hay tiempo. De aquí para adelante hay tiempo. Y cuando Dios crea el tiempo, entonces comienza a crear todo lo creado. Entonces nosotros tenemos que entender que el punto donde todo se desvanece, para atrás no hay tiempo, no sabemos nada, solamente sabemos que Dios está ahí. De aquí para adelante sale el Dios bendito, sale y empieza la tarea de crear todo lo creado. Entonces aparece la persona del Padre con una función, la persona del Hijo con otra función, la persona del Espíritu Santo con otra función. Los tres son Dios, pero de aquí para acá es uno manifestado en las tres personas. ¿Sí me explico? El Verbo tuvo su principio cuando salió del punto donde todo se desvanece. Salió de aquí. Y de aquí para allá sale el Verbo, la palabra que empezó a crear, valga la redundancia de palabra, todo lo creado. Y entonces nosotros tenemos que entender, como dice Isaías, capítulo 55, 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, dice, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que siembra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual envié. Entonces, cuando Dios decide crear, de este punto donde todo se desvanece para allá, repito, aparece la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en realidad es uno. De aquí es uno.
Se manifiesta en 3 personas. De aquí es donde sale la palabra para acá. Y es que no regresa vacía para acá, sino hace todo el propósito de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Estoy tratando de ir despacio en esto. Y empieza, hermano, a hacer todo lo que nosotros sabemos que es todo lo creado. En Cristo, en el Hijo, dice Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Invisibles para nosotros, pero allá todo es visible. Y dice Colosenses, ya sea tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, Génesis 1:1 dice, en el principio del tiempo, del Olam, en el principio del Kedem empezó Dios a crear todo lo creado. Y lo que hizo primeramente fue la nada. Diga conmigo, la nada. Por eso dice Hebreos que por la fe entendemos que Dios lo hizo todo de la nada. Para poder Dios empezar a crear, primero tuvo que hacer una expansión que se llama la nada. Y entonces, en el Kadam, el principio de las creaciones, Dios creó los cielos y creó la tierra. Esto nos permite entender que lo primero que Dios creó en la nada fueron los cielos. Yo veo en la Escritura 3 cielos, aunque algunos dicen que son 7, pero yo no los veo. O sea, no puedo enseñar 7 cielos si yo no los veo. Quizá otros los ven, pero yo no los veo. Pablo dice claramente, hermano, en 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el 3er cielo. Eso lo veo claro, 3 cielos. Y en la experiencia de Pablo dice que él escuchó palabras inefables que al hombre no le es permitido pronunciar. O sea, es un lenguaje, por eso en el cielo no se habla ni el griego, ni el arameo, ni el latín, ni el hebreo, sino se habla el lenguaje del Espíritu. ¿Cómo se salvó aquel hombre en la cruz del Calvario? ¿Cómo le llegó la revelación? Le llegó, hermano, cuando el Señor Jesús estaba crucificado y se le ocurre a Pilato ponerle un rótulo, que muchos le llaman el tetragramatón, que habla acerca de Jehová. La Y, la H, la W y la H, que quiere decir Jehová. A muchos no les permite, eso no se puede leer, porque es que a algunos le agregaron Jehová, Yahvé, Jehová, porque no es una palabra, o sea, no se le permite pronunciar. Y eso significa, estaba escrito en hebreo, latín y griego, que es Yeshua, Hanosri, Wimelech, Haidehudem, que eso significa, Señor, tú eres Jehová. Y ahí le bajó la revelación al ladrón en la cruz y por eso se convirtió. Porque leó, hermano, las consonantes, el acróstico que estaba ahí, el Yeshua, Hanosri, Wimelech, Haidehudem. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando el Señor comienza a crear todo lo creado, después de haber creado la expansión, o sea, la nada, recordemos, fueron los cielos lo primero que Dios creó. Se refiere no solamente a la expansión, sino se refiere a todas sus criaturas. Porque Dios tiene, hermano, miles y miles de creaciones. Pero entendamos que para crear todo lo creado y todas las clases de espíritus, primero tuvo que crear la expansión y luego todo lo demás. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Diga conmigo, por la fe entendemos. Que el universo fue preparado por la palabra de Dios. O sea, la palabra que salió del punto donde todo se desvanece, la palabra empezó a crear todo
en los cielos. Por la fe entendemos que el universo, algunas versiones dicen los mundos, los universos, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, entendemos tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, dentro de todo lo creado está la tierra. Pero la primera creación fue una creación mineral, diga conmigo mineral, en el Edén, porque el Edén es uno y el huerto es otro. Por eso, hermano, es de que antes de la creación adámica, que es el reino o la creación vegetal, hubo una creación mineral. Seres, hermano, donde había mucho oro, plata, bronce, diamantes, piedras preciosas, etcétera. Por eso hay un verso que dice, hermano, que hay una ciudad cuyo polvo de las calles es oro. Entonces, cuando el Señor crea todo lo que tiene que ver, hermano, con los cielos, era una creación mineral. Por eso es que se encuentran muchos yacimientos de oro, de plata, de bronce, de hermano, diamantes, piedras preciosas. ¿Por qué? Porque hubo una creación mineral antes de la creación vegetal. Pero antes de que existiera la creación vegetal, que tiene que ver con los adanes, las plantas, los animales en la tierra, hubo una rebelión en los cielos. Y esa rebelión que hubo en los cielos movió a Dios a hacer una separación. De esa rebelión que hubo, se formó el reino de las tinieblas. Porque Dios tuvo que separar a todos los seres revelados, que algunos dicen que fue una tercera parte de todas las creaciones. Se las arrastró el enemigo. Y por eso entendemos que Efesios 6:12 habla, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, y primero dice principados, luego dice contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mientras que Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí menciona otra línea de creaciones, dice, sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En 1 Corintios 8:5 dice, pues aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, en estos tres versos vemos principados, potestades, poderes, huestes de maldad, tronos, dominios, autoridades, dioses, señores. Está hablando de creaciones espirituales que de alguna manera ahora influencian aquí abajo. Porque si hay una Babilonia espiritual, tiene que haber una Babilonia física. Así como hay una Jerusalén celestial, la Jerusalén celestial, hay una Jerusalén terrenal también. Eso es importante entenderlo. Pero entre todos estos que mencionamos y que falta mencionar un montón, porque la Biblia habla de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes con muchos ojos, de todas sus criaturas hubo una rebelión de la tercera parte que hizo que fueran echados de la esfera donde Dios vive y se mueve. Por causa de esa rebelión, Dios tuvo que hacer una separación entre los seres afines a Él y los seres que se rebelaron. Los seres afines de Él permanecieron dentro del reino de la luz, mientras que los seres que se rebelaron, que fue la tercera parte, se forma lo que es el sistema de maldad, el reino de las tinieblas. Hubo una separación que Dios tuvo que hacer de los seres de luz y de los que se convirtieron en los seres de tinieblas. ¿Me estoy explicando? Bueno,
Lo que está sucediendo a nivel mundial, que la Biblia le llama el campo, y aún dentro de la iglesia de Cristo, es la separación del trigo y la cizaña. Todo eso que usted está viendo ahorita, porque usted está viendo a gente, hermano, llámense líderes religiosos, llámense gobernantes, llámense nobles, entre comillas, son los que manejan la economía. Todo lo que estamos viendo y toda la maldad que estamos viendo es sencillamente, si nosotros volteamos a ver, nosotros podríamos decir, bueno, lo más seguro es que son seres o son gente posesionada por espíritus de maldad, entendiendo que para que el diablo se proyecte y haga sus propósitos en la tierra, porque lo que quiere es sentarse en Jerusalén como si fuera Dios, tiene que usar hombres. Son como automóviles. Un automóvil no camina si usted no se sube, le mete la llave, lo prende y usted lo maneja. Entonces, para que un hombre se preste a hacer los deseos de la maldad del reino de las tinieblas, pues tiene que entrar un espíritu, un demonio, tomar posesión, o al menos influenciar, manejar, manipular para que haga los deseos del diablo. Y entonces uno dice, en realidad todo esto que está pasando, y es algo que el Señor me ha hablado, todo lo que estamos viendo a nivel mundial, porque la maldad va a crecer de una manera jamás imaginada, hermano. Uno dice, se perdieron los principios morales, no hay en el mundo moral, a tal grado que la ONU está trabajando para la Agenda 2030, en su agenda, una de las cláusulas es todos los seres humanos tienen el derecho de disfrutar, dice, el placer sexual, siempre y cuando eso no les afecte. Pero cuando la agenda dice todos los seres humanos, no está especificando si es hombre y mujer. No está especificando, lo que está diciendo es, no importa si es hombre o mujer o es las dos cosas. Tienen derecho implica que por su derecho hay que proveerle las libertades y todo lo que se pueda para que ellos puedan disfrutarlo. Porque estamos cerca de que se va a establecer la pedofilia ya legalizada. Y entonces uno cuando ve eso dice, tan asombroso que en estados como California se establezcan leyes que si en la escuela le tienen que dar Tylenol, por decir, a un niño, tiene que ser bajo el consentimiento de los padres. Pero si el niño hay que cambiarlo de género y hay que llevarlo a que lo operen, eso no hay que, el padre no necesita aprobarlo, porque el niño tiene sus derechos. Entonces uno dice, son leyes demasiado torcidas. Y uno pudiera decir, en realidad es gente, uno, a ojos vista uno diría, pues que es cizaña, cizaña. Si por ejemplo a usted le presentaran a Pedro y a Judas, ese Pedro era peleonero. Ese Pedro, hermano, era cholo, hermano. Era de armas tomar. Él le quiso botar la cabeza a Malco. Nomás que Malco se hizo así, nomás le quitó la oreja. Pero en realidad era todo lo contrario. Cualquiera miraba a Judas y Judas no mataba una mosca. Y sin embargo aunque era un genuino apóstol, la escritura dice que fue al lugar que le pertenecía. Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial es, hermano, la separación, lo mismo que sucedió en el principio. En la rebelión, Dios tuvo que separar a los afines a Él y tuvo que separar los que se rebelaron a Él, que se convirtieron en el reino de las tinieblas. La escritura dice en los salmos que tu fidelidad te rodea, dice el salmista. Eso
significa que Dios está rodeado de muchas creaciones, pero que son fieles a Él. Diga conmigo, fieles a Él. Está rodeado de gente, de espíritus fieles. Y los que no son fieles, ¿en dónde están? Los que no fueron fieles forman parte del reino de las tinieblas. Entonces, lo que vemos que está sucediendo ahora a nivel mundial es lo mismo que sucedió en el principio. No más que en el principio fue una separación en donde Dios no podía condenar a esos que se rebelaron, porque Dios nunca puede mandar al lago de fuego a alguien a menos que llene la medida de sus pecados y no haya recibido al Señor. Esto sabemos, seres espirituales no podemos decir que van a recibir al Señor. Se rebelaron aquí, decidieron ser parte del reino de las tinieblas, pero no se les había llegado el tiempo, y en este tiempo Dios, hermano, lo que está haciendo es separar la luz de las tinieblas. Lo mismo que sucedió en el principio. Si en el principio, y perdone que le repita esto, de todo lo creado en el cielo, estoy leyendo lo que anoté aquí, hubo una rebelión a Dios, habrá también una rebelión al final, lo cual ya lo estamos viendo. Si en el principio de la creación del hombre en la tierra hubo una separación de la luz y las tinieblas, cuando el Señor empezó a crear, separó la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena y lo separó. Es lo que nos dijo el amado Jesús. La separación es en el fin del tiempo, en el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 13:36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, dice, el que tiene oídos, que oiga. Pero de pronto, hermano, yo me pregunto, porque surge la pregunta, y entonces yo veo un problema. Y el problema, hermano, se presenta porque cualquiera pudiera decir, hermano, toda esa gente mala es cizaña. En el caso, por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, hacía blasfemar a los creyentes. Cuando los condenaban a ser muertos, él daba su voto, los encarcelaba y los arrastraba, y sin embargo era el perito arquitecto de la iglesia. Cualquiera en ese tiempo hubiera dicho, este es el anticristo, y sin embargo era el perito arquitecto de la iglesia. Nosotros cuando vemos a gente, hermano, hacer maldades, uno dice, esa gente es cizaña, y luego nos ponemos bíblicos, ¿verdad? Y decimos, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero no nos hemos dado cuenta, y por eso le ponía de ejemplo yo a Judas y a Pedro. Dice, Pedro era inquieto, ¿no? Tenía un alma turbulenta. Y mirábamos a Judas, y Judas era muy tranquilo, muy tranquilo. Pero Pedro, aun cuando era turbulento, amaba a Jesús. Un día el Señor le dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¡Qué dura es esta palabra! Decían todos, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, bueno, ¿ustedes se quieren ir también? Dijo, no, le dijo Pedro. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces yo de pronto, hermano, me hice la pregunta. El problema se presenta al entender que la cizaña se parece al trigo. La diferencia la hace su grano. Pero es fácil, uno pudiera decir que es hasta cierto punto fácil ver la cizaña allá afuera. Y aunque no nos es permitido, porque bíblicamente nosotros no podemos saber quién es cizaña ni quién es trigo. No podemos.
No podemos saber, hermano, porque no es algo que nos permiten a nosotros. Cuando Pedro le dice, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, le dijo, porque no vaya a ser que se equivoquen y arranquen el trigo. Déjese esa tarea de los ángeles, al final los enviará tal y como el Señor lo dice, y arrancarán la cizaña, la quemarán en el fuego, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces surge la pregunta. En cierta manera, podríamos nosotros decir, bueno, es fácil identificar la cizaña afuera. Y centramos, hermanos, luego nuestra mirada en que es gente muy mala. Pero el problema, hermano, es que cuesta identificar la cizaña. Es muy parecida al trigo. Cuesta identificarla. Pero ¿hay cizaña entre la iglesia? Estamos hablando de luz y tinieblas. ¿Hay cizaña dentro de la iglesia? Claro que la hay. Claro que la hay. Pero surge de nuevo la otra pregunta. ¿Hay cizaña en nuestra vida? Pregúntele usted al que tiene la par y dice, ya no te has escudriñado. Dígale, ¿no te has escudriñado viendo si hay poquita cizaña en tu vida? Porque ese es el punto, hermano. No es que nos importa lo que pase allá afuera. En realidad, hermano, quizás suene extremo lo que le voy a decir, pero en realidad, a veces me pongo a pensar y digo, en realidad no importa lo que pase allá afuera o hasta cierto punto, no nos importa lo que pase con alguien más, aunque no quiero entrar en detalles de eso, sino en la fe que tenemos los beneficiados somos nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces yo tengo que cuidarme, ¿eh? Yo tengo que verificarme, yo tengo que escudriñarme, porque yo tengo que ver, hermano, si no hay cizaña en mí. Hermano, el problema es identificar cuando la cizaña está dentro de la iglesia o cuando hay cizaña en nosotros mismos. Porque la cizaña se disfraza muy bien a tal grado que se parece mucho al trigo, hermano. Mucho al trigo. Pero hay algunas cosas que podemos nosotros mencionar. En realidad el trabajo de la cizaña es destruir al trigo. Ese es el trabajo de la cizaña. Solamente hay dos simientes, hay dos caminos. Hay dos caminos, el angosto y el ancho. La vida es un dualismo, un alto, un bajo. Hay dos eternidades, una de condenación, otra de salvación eterna. Hay dos reinos, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Hay dos iglesias, la verdadera, la falsa. Entonces hay dos clases de semilla en el campo, y el campo es el mundo. Eso incluye, hermano, las congregaciones cristianas. La cizaña es tan parecida al trigo que muchas veces podríamos nosotros equivocarnos, o sea que se disfraza muy bien, pero en realidad su trabajo es destruir. Cuando nosotros vemos la cizaña usted puede hacerlo Google si usted quiere, la harina de su semilla es venenosa. Es venenosa. Y si es venenosa, hermano, el fin es matar. La cizaña, bíblicamente, nosotros podemos decir siembra discordia, disensión, enemistad, división, odio, hostilidad entre el pueblo. Porque lo que hace es alborotar, es destruir, es dividir, es sembrar enemistad. La cizaña siempre está vinculada a acciones dañinas que echan a perder un campo, una congregación, una persona. Por eso existen aquellas famosas frases. El término o frase meter cizaña representa a aquellas personas que hacen que otras entren en conflictos. Yo, hermano, créame, por eso le dije a un principio, los conozco, pero al final dije, no los conozco. Los he visto, o sea, nos vemos y todo.
Yo siempre he creído que aquí en Union Spring, mi iglesia, hermano, a mí me bendice mucho venir. Muchos hermanos los conozco físicamente de años. El pastor los conoce más, pero quien verdaderamente los conoce es Dios. Y quien verdaderamente nos conoce es Dios. Entonces yo me puse a preguntarme, si nosotros podemos señalar la cizaña porque es conflictiva, porque hace que los hermanos se peleen, porque hace que siembra conflictos, la cizaña siembra enemistad, disensión, división, odio, hostilidad, etcétera, entre el pueblo. Pero eso es, hermano, eso muchas veces lo puede hacer un niño. Un niño. A veces los niños son peleoneros. Pero esa frase, meter cizaña, implica, hermano, dañar. El trigo representa a las personas que se esfuerzan por hacer al ser humano más justo y que se respete la dignidad de cada persona, mientras que la cizaña difunde el mal y todo aquello que aplasta la dignidad de las personas. Está sucediendo allá afuera. Pero como al diablo no le interesa allá afuera, al diablo le interesa aquí adentro. Aquí adentro. Es en donde nosotros tenemos que tener cuidado de cómo somos en nuestra relación entre nosotros. Porque si nosotros somos personas que nos gusta sembrar disensión, hacer que los que estén en paz se peleen, sembrar enemistad, sembrar conflictos, yo no estoy diciendo, hermano, que usted sea del diablo, pero sí puedo decir que usted tiene del diablo. Que esa es otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, yo no estoy diciendo usted del diablo. No, porque eso solamente Dios lo sabe. Pero sí le puedo decir que muchas veces las acciones reflejan, porque nosotros como hijos de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De hecho, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto es pacífica. Entonces quiere decir que si yo al menos en esa área, yo no quiero tener nada del diablo, pues yo tengo que ser pacífico. Yo no puedo tener enemistades. No. ¿Por qué? Porque yo soy pacífico. Entonces, si nosotros juzgáramos por las acciones, hermano, podríamos decir, bueno, hay mucho niño que hace eso. Pero una de las cosas que el Señor me habló, por ejemplo, 2 Corintios 11:12, dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, pero cuyo fin es conforme a sus obras. Si a usted, hermano, se le presenta un ser luminoso, como el que se le presentó a Josué, se le presentó un ser luminoso. Y lo primerito que le dijo Josué, le dijo, ¿eres de los nuestros o de los otros? Como, hermano, mire, se nos puede presentar un ser luminoso, y porque es luminoso, pensamos que es de Dios. Pero el problema del tiempo final, como dijo, yo le llamo el abuelo Otoniel Ríos Paredes, hermano, ya murió. El problema del tiempo final va a ser distinguir entre luz y luz. Ese es el asunto. Distinguir entre luz y luz. Pero al final de cuentas, si quisiéramos ser, hermanos, déspotas o despectivos, podríamos decir, bueno, a mí qué me importa lo que pase con los demás. Si quisiéramos ser así, tengo que verificarme yo, tengo que escudriñarme yo en lo profundo. Porque al final de cuentas yo no gano nada con que aquel sea bueno o sea malo.
pero sí me beneficio mucho de que yo lo sea bueno en realidad, o sea, me aplique a la verdad del Evangelio. De pronto me puse yo a pensar, mire, dice, en este pasaje, que es uno de los ejemplos, dice, Pablo dice, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Y entonces Pablo dice que los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, dice, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, una de las primeras características de la cizaña, hermano, es que tiene un espíritu de superioridad y de presunción. Diga conmigo, superioridad y de presunción. No, pero díganlo, porque así ni el diablo le cree, ¿verdad? Diga, tiene un espíritu de superioridad y de presunción. El problema, hermano, es que la cizaña es tan parecida al trigo, pero su espíritu es un espíritu de superioridad que a la que es cizaña no la deja someterse a ninguna autoridad. Esa es una de las señales. Esto es precisamente lo que sucedió con el que ahora se llama diablo. Jamás quiso aceptar la autoridad de Dios. Eso hizo que lo echaran y se convirtiera en reino de las tinieblas. Porque una de las características de la cizaña es que no acepta autoridad de nadie. El problema, por ejemplo, ese fue el problema de los fariseos. ¿Cómo pues iban a dejarse enseñar por el humilde carpintero? ¿Cómo? Ese fue el problema del lucero caído. Él no quería ser el segundo. Él tenía que ser el primero. A tal grado que se le cumplirá su deseo cuando se siente en el templo como si fuera Dios. Pero no es. Porque él quiere ser el primero. Entonces, una de las características de la cizaña es que no acepta autoridad. No acepta autoridad. Diga conmigo, no acepta autoridad. Usted ve el mundo como está ahorita, especialmente en esta nación. Usted ve que hay un grupo que les importa un pepino la Constitución. ¿Por qué? Porque no les interesa someterse a nadie. A nadie. Y nosotros tenemos que entender que una de las virtudes en el reino de la luz es que se somete a autoridad. Eso fue lo que maravilló al Señor Jesús cuando aquel centurión le envió primero a unos ancianos, unos amigos. Cuando le dijo, voy a tu casa, y le dice, no, ¿cómo pues tú te vas a meter bajo mi techo cuando soy yo el que tengo que meterme bajo tu techo, bajo tu autoridad? Solamente di tu palabra. Yo tengo soldados bajo mis órdenes. Digo, a este ve y va, aquel viene y viene, aquel hace esto y lo hace, pero tú eres mayor autoridad que yo, entonces solamente di tu palabra. Y eso maravilló al Señor Jesús. No lo maravilló la fe del centurión para que sanara a su siervo, sino como el centurión conocía el orden de autoridades. Porque eso fue lo primerito que se violó en la eternidad. El diablo dijo, no, yo no quiero someterme a la autoridad de Dios. Yo también puedo ser Dios. Yo también. Y entonces eso hizo, hermano, que lo echaran de la esfera donde Dios se mueve. Otra de las cosas que tiene la cizaña, que, hermano, tiene un espíritu de superioridad, y aparte de ese espíritu, le gusta desafiar a las autoridades. Y las desafía porque en realidad no las acepta. No las acepta. Otra de las características de la cizaña es su deseo insaciable de ser número uno.
No importa si para conseguirlo tiene que violar la palabra. No importa. No importa. Otra de las características de la cizaña, y esto es interesantísimo, es que establece sus propias leyes. Sus propias leyes. Las acomoda de acuerdo a su propia conveniencia, caprichos o propósitos, porque no se deja gobernar por la palabra, mucho menos por el hombre. ¿Por qué? Porque no le gusta y no acepta que le den órdenes. Entonces, preguntémonos con esto. Porque yo en realidad, hermano, yo no quiero que haya cizaña en mi vida. Los hombres se durmieron, vino el diablo y se sembró cizaña y se fueron. ¿Cómo estamos, hermano, de...? Usted sabe que la virtud más grande en el reino de los cielos es la humildad. Pero cuando el Señor dice, ¿qué casa me construiréis, Israel? ¿Acaso los cielos no son míos? ¿La tierra no es mía? Estoy parafraseando. ¿Acaso los sacrificios? Dice, a este miraré. ¿Qué dice? Al que tiembla ante mi palabra. Al que tiembla ante mi palabra. ¿Por qué, hermano? Porque de pronto yo digo, Señor, ¿cuál fue el problema del diablo? No aceptó autoridad de Dios. ¿Por qué no la aceptó? Porque la desafió. Porque la desafió, porque nunca la aceptó. ¿Por qué nunca la aceptó? Porque él quería ser número uno. Él no quería estar de segundo, él quería ser número uno. Y entonces dijo, voy a establecer mis propias leyes, y de eso hablaremos después. Y voy a establecer mis propias leyes. Porque en realidad no le gusta que le den órdenes. ¿A ti te gusta que te den órdenes? Sí. ¿A la mujer le gusta que el marido le dé órdenes? O se pone media inquieta. La Biblia dice, someteos a vuestros maridos. Os conviene, dice. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver dentro de lo profundo de nuestro ser, ¿nos gusta que nuestra autoridad nos dé órdenes? A los servidores les gusta que el pastor les dé órdenes. Porque si a usted no le gusta que le den órdenes, entonces déjeme decirle que hay una semillita ahí metida. Hay una semillita, hermano. Y hay que desarraigarla. ¿Verdad, Timoteo? Solamente Timoteo dice amén. ¿Por qué el diablo se convirtió en diablo? Porque tenía un espíritu de superioridad. Que no quería, hermano, aceptar la autoridad de Dios. Desafió la autoridad de Dios. Porque su deseo insaciable era, él no quería ser número 2, él quería ser número 1. Y para ser número 1, según él, crea su reino y establece sus propias leyes. Y vamos a hablar de la sabiduría creada en otro tema. Establece sus propias leyes. Si el pastor te predica, agarra la Biblia y te predica y te enseña, pero sumado a eso, tú insistes y eres terco en hacer lo que tú quieres, hay cizaña. Yo no estoy diciendo que eres cizaña, pero te dormiste, vino el diablo y te sembró cizaña. Aún en el trabajo dice hay que someternos a las autoridades, sean buenas o malas. No, si la autoridad es buena, yo me voy a someter. No, si es mala también, porque eso va a honrar el evangelio. En veces vemos, hermano, actitudes entre el pueblo infantiles. Eso no los hace ser cizaña.
sino el rechazar la autoridad. Porque eso fue lo que el enemigo hizo. Desafió la autoridad de Dios. No la aceptó. Él quería ser número 1, no quería ser número 2. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Les importa un comino las constituciones de las naciones. ¿Por qué? Porque están preparando el camino para establecer las nuevas leyes que van a regir al mundo. ¿Por qué? Porque el diablo dice, a mí no me importan las leyes de ningún país. No me gustan, no me importan las leyes de ninguna constitución, yo voy a establecer la propia. Y entonces cuando nosotros, el pastor viene y nos enseña, y nosotros sumado a eso, queremos hacer las cosas a nuestra manera, entonces hay cizaña. Hay cizaña. Y podemos cantar, y podemos danzar, y podemos servir. Porque en realidad, mire, aquí yo veo cantidad de servidores. Pero ¿cuántos obedecerán, hermano, con un espíritu humilde? Yo le aseguro sin temor a equivocarme, que hay quienes hacen las cosas porque no tienen opción. Pero no quiere decir que las hagan de corazón. Porque no hay opción. Si no obedeces, te bajan del grupo. No tienes pero hay una diferencia entre obedecerlas y entre obedecerlas. Podríamos decir que algunas veces es porque ser niño. Usted le da una orden a un niño y siempre va a poner un pero. Pero ya después de 8 o 10 años de evangelio ya no es uno niño, pues. Cuando su autoridad le da una orden, cuando su esposo le da una orden, cuando sus padres le dan una orden a los hijos, cuando el pastor le da una orden, o cuando el apóstol le da una orden, ¿usted cómo siente en su corazón? Cuando una autoridad le da una orden, se dice amén, porque el obedecer adorna a Dios, adorna el evangelio. Pero si usted, hermano, siente como que se revoluciona y como que le echaran sal, ¿verdad? Y se empieza a retorcer. Entonces, déjeme decirle, hay una semillita ahí, hermano, de cizaña. Y si el pastor viene y se desgalía y le enseña, hermano, y le predica, y usted insiste en hacer las cosas a su manera, es que hay cizaña. Hay una semillita, no estoy diciendo que sea cizaña, pero hay una semillita ahí que tiene que desarraigarla. Dígale a su hermano, tenemos que desarraigar la cizaña. Yo, hermano, ¿qué le quiero yo decir con eso? Yo no quiero que el diablo venga y me engañe. No, yo quiero que venga y me engañe. Y que me haga creer que soy un buen cristiano, hermano, y que el diablo no tiene en mí nada. Porque voy a la iglesia y danzo y canto y sirvo y doy mis sobres y esto y lo otro, pero cuando me dan una orden, como que no. Y peor todavía si dan la orden y usted hace lo contrario. O si desafía la autoridad y ahora lo voy a hacer. Hermano, es que nosotros en veces no nos ponemos a pensar que hoy más que nunca nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. Tenemos nosotros que en realidad darnos cuenta que si nos dormimos un poquitito, el diablo viene y nos sembra una semilla y ni cuenta nos damos. Así dice la parábola. El enemigo vino, los hombres dormían, sembró una semilla y se fue. Sembró una semilla y solita esa semilla va creciendo. Solita esa semilla. Y por eso es que después surgen las rebeliones. Y por eso es que surgen las divisiones. Yo siempre he dicho que en un matrimonio, si el problema es financiero, ese se soluciona, hermano. Si el problema es una enfermedad, también se soluciona. Pedirle a Dios que ponga su mano, que haga el milagro. Si es un problema con los hijos, aclamar, aclamar, aclamar. Pero cuando el respeto se pierde, ahí ya tronó el asunto. Ya tronó el asunto, hermano. Conforme vayan pasando, hermano, los días, la cizaña se hará mucho más evidente.
Pero es importante saber esto. Eso es importantísimo lo que le voy a decir. El trigo y la cizaña, oiga lo que le digo, jamás, jamás es imposible que se lleven bien. Imposible, imposible. Porque son dos espíritus diferentes. Y cuando nosotros vemos, hermano, por ejemplo, usted le predican la palabra. Si el mensaje es fuerte, usted dice, híjole, qué fuerte estuvo el mensaje, pero gracias, Señor, porque me hablaste. Pero usted dice, qué duro estuvo ese mensaje. Lo que pasa es que me la estuvo tirando a mí. Por eso ese pastor me cae mal. Usted tiene que tener cuidado, pues. Imagínense Pedro, vuelvo a retomar el pasaje. ¿Ustedes quieren irse también? Dijo, no, Señor, ¿y a quién iremos, pues? Y ese Pedro era inquieto, hermano, pero las palabras, aunque salieron fuertes, le produjo vida, porque la palabra, hermano, no importa cómo salga, viene con el propósito de producir vida. Pero le produce vida al trigo, a la cizaña le enoja, le molesta, le enoja, se molesta, hermano. Aquí no creo que pase, pero allá en San Diego había gente, hermano, yo estaba predicando y estaban así, hermano. Y en vez de yo siempre me inclino a lo positivo. Dije, es un niño. Pero era el pianista, hermano. El líder. Yo predicaba y eran verdades. O sea, con ganas de decirle, como le dijo Jesús a Pedro, ¿te quieres ir tú también, verdad? Pero no, claro, uno, hermano, como dice la Escritura, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino apto, sufrido, corrigiendo tiernamente, por si acaso Dios les permite que escapen del lazo del diablo en que han caído. Porque uno enseña, pero ¿cuántos reciben el mensaje? ¿Cuántos dicen amén? Porque uno es oveja, ¿verdad? Amén, Señor. Y hay mensajes, hermano, que en veces salen fuertes porque dicen, no, sí, Señor, tiene razón. Sí, no, amén, Señor, ¿verdad? Pero si a ti te retuerce y te enoja, hermano, tienes que tener cuidado. Vuelvo a insistir en esto, yo no estoy diciendo que sea cizaña. Pero imagínese, de pronto salía el Señor y empezaba a hablar. Y ahí estaba, hermano, el lucero caído. Y empezó a decir, ese se cree mucho. Yo quiero ser Dios, decía. Yo quiero ser Dios. Y voy a subir. Y subiré y me sentaré en el trono de los dioses, como diciendo, todos esos que están con él van a estar conmigo. Oh, hermano. Entonces lo movió a hacer una división en el cielo. ¿Lo sabía Dios? Lo sabía. Los pastores en veces se dan cuenta cuando alguien es medio, como que no le gusta que le den órdenes. Lo sabemos. De alguna manera Dios nos puso ahí. El pastor conoce la condición del rebaño. Mira esas mujeres lindas que le dice, amor, te preparan, nos vamos a ir a la iglesia, ¿estás lista a las 6? Y que la mujer diga, sí, y llegas tú, ya está lista la comida, ya está lista la ropa, ya está lista la retajila de niños, y ya vámonos a la iglesia. Pero le dice, a las 6, que a las 6:30 que ya esté lista. Es más, ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia, vete tú. Y luego se quejan de por qué tienen tanta bronca. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto problema? Si tan sencillo que es obedecer la autoridad de la palabra. Es tan sencillo obedecer la autoridad. Es tan sencillo que los hijos obedezcan la autoridad de los padres. Es sencillo. Les deja bendición. Eso dice la Escritura. Para que sean de largos días y les vaya bien. Es tan sencillo que la mujer obedezca al marido, hombre. Si no crea que el marido en vez de le hace esa cara
porque está enojado. No, es porque está feo, hombre. Sencillamente está feo. O no le está haciendo esa cara, hermano, porque está enojado, no. De por sí yo siempre digo que el hombre debe ser feo, porque los guapos en veces como que se dan su desvío feo, ¿verdad? Pero tú, mujer, ¿qué sientes cuando tu esposo te da una orden? ¿Sientes bien? Dices, no, sí, señor. Quizá mi marido no tiene mucha sabiduría, pero lo que me dijo tiene razón. ¿Por qué? Porque tú honras la palabra. Honras la palabra. Cuando te dan una orden, ¿qué sientes? Ah, qué rico, qué privilegio que venga el Señor y te ordene algo en la Escritura y tú contento vayas. Eso fue, repito, lo que maravilló al Señor. Hermano, mire, ¿qué te quiero yo decir con esto? Es que yo quiero tener cizaña en mi vida. Yo voy a ir terminando con esto, porque esto se va a poner bueno el día de mañana. ¿Cómo protegernos ante tal reto? Honrando su palabra. Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos se desprenden la ley y los profetas. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que el Señor Jesús, su sacrificio, fuera perfecto? Hemos hablado, cualquiera podía morir en una cruz, pero no cualquiera podía morir santo. ¿Verdad que lo hemos dicho? Usted me ha escuchado. Pero ¿sabe que lo que a mí me maravilló? Es que él no podía ser santo sin haber guardado la palabra. Él cumplió la ley y los profetas. No violó la palabra, la cumplió. ¿Qué fue lo que echó a perder a los seres en rebelión? Violaron la autoridad de la palabra. Nosotros, hermanos, los predicadores, le podemos caer mal. Yo siempre le digo al pueblo, en veces les caemos mal a la gente, pero también en veces el pueblo nos cae mal a nosotros. Como quiera que sea, we have to deal with it. Tenemos que verificarlo, hermano, y arreglarnos, porque al fin y al cabo es algo que tenemos que corregirlo. Pero la palabra es la palabra. Si son verdades, si la palabra, la verdad viene con el sello de bendición, entonces ¿por qué me voy a molestar que la palabra me ordene algo? Si la palabra lo ordena, es para bendición de mi vida. Denle fuerte el aplauso al Señor, mire. Si la palabra dice, mujeres, sométanse a sus maridos como conviene, ¿qué es lo que Dios quiere? Bendecirte, mujer. Que estés bien, mujer. Eso es lo que Dios quiere. Que estés bien. El pueblo, si viene el pastor y le da una orden, ¿qué es lo que Dios quiere? Que estés bien. Los pastores, si viene el apóstol y le da una orden, ¿qué es lo que busco yo? ¿Qué es lo que yo busco? Que estén bien. Eso es lo que yo busco, que estén bien, que les vaya bien. Pero como sabemos que el enemigo es bien astuto, estamos en tiempos en donde queremos conocer el final, vayamos al principio. ¿Qué sucedió en el principio? Una rebelión. Surgió una división. Surgió una separación. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Una rebelión pero terrible a nivel mundial. Pero en vez de nosotros podríamos rebelarnos a Dios. Podríamos, hermano, caer en el error de Saúl. Saúl le ofreció grandes sacrificios, viene Samuel y le dice, el obedecer es mejor que un sacrificio. Es mejor. El tener una esposa bonita, una princesa, hermano.
No una Saraí que mande, sino una princesa que te diga, sí, amor, está bien. O gordo, o negro, o Hani, si usted quiere, hermano. Pero que a cada rato le esté contestando. O tener una ayuda, hermano, que usted le dé órdenes y siempre vaya y mueva la cabeza y nunca esté contento o nunca esté contenta y siempre vaya en contra de todo lo que usted le dice. Nosotros tenemos que desarraigar la cizaña de nosotros y entender que el sometimiento a la autoridad, hermano, es una virtud muy agradable a los ojos de Dios. Fue lo primero que sucedió allá. ¿Por qué el diablo se convirtió en diablo? Porque nunca aceptó la autoridad. ¿Por qué se convirtió en el reino de las tinieblas? Porque desafió la autoridad. ¿Por qué fue que surge la división? Porque a él le gustaba recibir órdenes. Nadie, hermano, que se someta a una autoridad o que no se someta, jamás Dios lo va a poner de autoridad. Jamás. Nunca. ¿Cómo Dios va a honrar a alguien como autoridad si no se sometió a su autoridad? ¿Cómo pues? Por eso es que muchas veces Dios nos prueba primero, y voy a ir terminando con esto. ¿Qué fue lo que sucedió en el principio? Una separación, una división por causa de no someterse a la autoridad. ¿Qué es lo que va a suceder o está sucediendo en el mundo ahorita? No se someten a la autoridad de las constituciones porque quiere establecer sus propias leyes. El diablo va a establecer sus propias leyes a su manera. Y nosotros no podemos establecer nuestras propias leyes. Si la Biblia lo dice, ganémosle a la Biblia. No podemos. Queremos estar bien. Una de las cosas que deja el sometimiento a la autoridad es obedecer. Bendición, sanidad, prosperidad, unción, respaldo, revelación, inspiración. Todo eso lo deja, hermano, el someterte a la autoridad. Yo termino con esto. ¿Dónde está el pianista? ¿Cómo estamos, hermano, de sujeción a la palabra? Porque la primera autoridad es la palabra. ¿Cómo estamos? De ahí se desprenden las demás autoridades en la casa, en la iglesia. De ahí se desprende. El enemigo, para hacer pedazos una vida, no necesita meterlo a pecar allá, hermano. Sencillamente usa el mismo sistema. Hace que el hombre se revele a los principios escriturales y ahí se lo echó al plato. Hace que la mujer se revele y ahí se la llevó entre las patas, hermano. Él sabe cómo trabajar. Pero el punto aquí, para terminar con esto, ¿qué sentimos aquí? Aquí, cuando nos dan una orden. Tú dices, sí, Señor, tú me has enseñado y es mi autoridad. O sientes que, ay, yo voy a obedecer. ¿Qué fue lo que sucedió en la historia de Basti? El rey Asuero, contento, llamó. Estaban todos los príncipes y mandó a llamar a Basti. Había preparado todo, hermano, una fiesta. Quería que conocieran la hermosura de Basti. Y Basti no. Basti, hermano, dijo, no, que el rey vaya a freír niguas, y hizo su propia fiesta con las mujeres. Dejó avergonzado al rey. Dice, bueno, voy a llamar a los eunucos que conocen los tiempos, la ley y el derecho, conforme a la ley de Media y de Persia. ¿Qué se debe de hacer con Basti? Sacaron los libros
que Vasti no entre más a la presencia del rey, y que se busquen jóvenes, hermosas, vírgenes de buen parecer, que ocupen el lugar de Vasti. Y así fue. Y así fue. Llegaron una chulada de viejas, si usted quiere, hermano, perdónenme la expresión. Jóvenes, hermosas, vírgenes de buen parecer. Todas pensaron que por su hermosura iban a cautivar al rey. Pero apareció Esther y le dice: Hegai, ¿cómo le gusta al rey que sea la que va a ser su esposa? Voy a parafrasear. No, al rey no le importa si es fea, pero lo que sí le importa al rey es que le obedezca. Que cuando el rey la mande a llamar, diga: aquí estoy. Porque eso lo van a ver todas las mujeres en el reino. Dice: si tú le pasas esto a Vasti, todas las mujeres se van a rebelar a sus maridos. Por eso, amados hermanos, uno de los principios que deja mucha bendición es cuando tú estás bajo autoridad y aceptas las órdenes. Que tú sabes que la Escritura lo dice. Una vez me llamaron de una iglesia, Los Ángeles: pastor, el pastor que usted nos puso aquí, no, ese pastor no nos gusta cómo enseña. Le dije: ¿por qué? No, cámbienos. Y le digo: ¿pero qué les enseña? Les enseña que vayan a pecar, que vayan a los suburbios, a los congales, que hagan droga. No, nos enseña que obedezcamos, que nos consagremos. Entonces los que están mal son ustedes. ¿Qué les cuesta someterse? El punto principal es qué sientes en tu corazón cuando tu autoridad te da una orden. Porque si tú dices: amén, Señor, es mi autoridad. Pero si tú sientes como que vas a hacer lo que tú quieres, estás estableciendo tus propias leyes. Hay cizaña en tu corazón, tienes que sacarla. El enemigo sabe cómo trabajar. Para eso nos dieron la mente de Cristo, para poder contender contra la mentalidad del diablo. No es tonto, el diablo no es tonto, es bien inteligente. Y Obama tenía razón. El hombre es tan pequeño de mente que tiene que dar su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. Pero él se olvidaba que hay un pueblo que tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Pero en veces nos dormimos. El enemigo viene y siembra sus cizañas y se va. Nomás pasa por ahí, tira su semilla y se va. Y lamentablemente el mundo está patas arriba. Pero una de las virtudes, yo le llamo una virtud que adorna a la iglesia, a la Esther de este tiempo, es la sujeción a la palabra. Si la palabra lo dice, y si tú sientes que te molesta que te prediquen algo, hay cizaña en tu corazón y tienes que arrancarla. Porque eso te puede llevar más adelante a una rebelión y luego a una división, y eso no es conveniente. Padre, en el nombre de Jesús, lo primero que sucedió allá en el cielo fue una rebelión a la autoridad de Dios.
toda mi vida. Vengo a ofrecerte mi adoración. Vengo a ofrecerte. Miren, muchachos, jóvenes, hijos, todos los hijos que obedecen a sus padres, ¿cómo les va de bien? Si es que los padres los están conduciendo y encauzando por el camino correcto. Las esposas que se someten a la autoridad de su esposo, ¿cómo les va de bien? El pueblo que se somete a la autoridad de su pastor, porque el gobierno tiene que ser bíblico, ¿cómo le va de bien? Estamos en tiempos finales, amado pueblo. Hay que desarraigar la cizaña de nuestro corazón. Hay que desarraigar. Razón tenía el Señor Jesús cuando dice: viene el príncipe de este mundo y de él no hay nada, nada en mí. ¿Qué es lo que el diablo buscó? Que el Señor se revelara al Padre. Dios eterno, Dios bendito. Qué importante es apegarnos a tus principios. Qué importante es honrar las autoridades en casa, en la iglesia, en el trabajo. Qué importante, Señor. Gracias, eterno Dios. Desarraiga, Señor, de nuestro corazón. Desarraiga, Dios bueno, de nuestra vida cualquier tiniebla, cualquier semilla, Señor, que el enemigo haya sembrado. Que los ojos del enemigo están puestos en tu pueblo. Y hoy más que nunca, Señor, tenemos que honrar tu palabra. Gracias por ella. Gracias por darnos la bendición y la oportunidad, Señor, de morar bajo tu sombra, habitar al abrigo del Altísimo. Tú bendices, Señor, al hombre que se somete a la autoridad de tu palabra. Pero bendices también al hombre. Y cuando digo hombre, hablo también de las mujeres, que se someten a la autoridad que tú has puesto, Señor, sobre sus vidas. Porque eso es una virtud, Señor. Fue uno de los principios, el primer principio, Señor, que se violó. Gracias, eterno Dios. Estamos en un tiempo bastante difícil, en donde lamentablemente, Señor, la autoridad de tu palabra la están echando atrás y estableciendo sus propias leyes, estableciendo su propio gobierno. Eso es lo que el sistema está haciendo allá afuera, sin importarle, Señor, la ley celestial ni las leyes terrenas, estableciendo, Señor, una agenda que va a terminar de corromper a toda la humanidad. Pero tú nos enseñas a nosotros principios que nos dejan bendición, principios, Señor, que nos dejan vida, principios que nos dejan paz. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de
poder escuchar tu palabra y poder saber, Señor, que someternos a la autoridad de ella nos hará someternos a las autoridades que tú pusiste. Porque toda autoridad, dice tu palabra, es constituida por ti. Si queremos pues tener halagos de ella, sencillamente sometámonos. Gracias, Señor bueno. No hay principio que deje tanta bendición al hombre como el estar bajo autoridad. Gracias, eterno Dios. Gracias, gracias. Te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo. Recibe bendición de Dios. Dile gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias.